Las tres hijas del millonario desaparecieron repentinamente durante la fiesta de su quinto cumpleaños. 30 años después, el millonario volvió a llorar al ver: «Mamá, quiero ponerme el vestido rojo». Marina lo soltó como si eso fuera más importante que toda la fiesta que se estaba preparando en el patio. Celia se detuvo un momento mientras ataba el lazo amarillo de su hermana menor Mireya, y luego miró a la mayor de las tres con una sonrisa leve. «Entonces, ponte el rojo», respondió, con voz neutra, y se dio la vuelta para seguir con lo que estaba haciendo. Enrique entró desde el pasillo, ajustando el lazo en su muñeca. Vio la escena y simplemente sonrió, apoyando la mano en el marco de la puerta blanca. Marina caminaba descalza sobre el suelo de madera, el vestido rojo un poco más largo que sus rodillas, forcejeando con la cremallera en la espalda. Mireya suspiró y la ayudó a subirla. Mientras tanto, Marisol, la pequeña, estaba sentada en silencio junto a la ventana, doblando servilletas en forma de mariposas. Nadie le enseñó eso. Nadie preguntó por qué. Enrique se acercó, se agachó y le susurró a su hija menor: «¿A quién piensas regalarle esas mariposas?». Marisol se encogió de hombros y sonrió con la mirada. El jardín trasero de la mansión Gutiérrez empezaba a llenarse. Las guirnaldas de luces colgaban desde el viejo roble hasta el porche blanco de madera. Una torta de 3 pisos estaba sobre una larga mesa cubierta con un mantel de encaje, decorada con 3 muñecas pequeñas de cabello rubio, idénticas a las 3 hermanas. Al pie de la escalera de piedra había un banco largo, donde usualmente se tomaban las fotos familiares. Las risas de los niños se mezclaban con la suave música de piano que salía de un pequeño altavoz colgado en el poste de luz. Marina corría de un lado a otro, con un caramelo en forma de caballo en la mano, tratando de recordar la canción que su padre solía cantar en las noches de invierno: «Sleep my stars, close your eyes». Pero justo cuando murmuraba «Close your eyes», vio a mamá Celia de pie en el porche, observando en silencio a la multitud a través de su copa de vino. El señor Richard Grant llegó con su esposa e hijo, uno de los primeros invitados, un socio importante de Enrique. Se estrecharon las manos. El hijo de Grant trajo una bonita caja de regalo rosa para las 3 niñas. «Feliz cumpleaños, Marina, Mireya, Marisol. Mi papá mandó a hacer estos 3 prendedores en Francia. Espero que les gusten». El ambiente se volvía cada vez más alegre a medida que llegaban más familias invitadas. La señora Green de la Asociación de Empresarios de la ciudad, el señor Whitmore del bufete de abogados y un sinfín de figuras importantes. Vicente Vázquez apareció como salido de algún rincón oculto del tiempo. Abrigo gris largo, cabello peinado con cuidado, una pequeña caja de madera con grabados en la mano. Sonrió. Su mirada recorrió a cada persona en la multitud hasta detenerse en Celia. Ella solo asintió ligeramente. «Perdón por llegar tarde. Tuve que pasar por el hospital antes», dijo. Nadie le preguntó a dónde había ido, ni mencionó a su esposa, fallecida hacía unas semanas. Vázquez se agachó para entregar el regalo a las 3 niñas. Una muñeca que habla. Cada una le dice una cosa y la muñeca lo repetirá, explicó. Marina no mostró mucho interés. Mireya tomó la caja y Marisol examinó el rostro de la muñeca con desconfianza. Enrique se acercó y estrechó su mano. «Qué bueno que llegaste a tiempo. Todos sabemos que un médico tan bueno como tú debe estar muy ocupado». Vázquez sonrió levemente. Nadie debería perderse el último día de la perfección. Enrique frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Solo bromeo. El último día en que esas niñas tienen 4 años». Vázquez levantó su copa, pero sus ojos no sonreían. Todos rieron con el comentario. «Las 3 hijas de los Gutiérrez crecen muy rápido», asintió una mujer. Celia evitó a Vázquez cuando él se acercó.
Se quedó sola en el jardín, tocando su collar de perlas como un hábito de consuelo. Enrique llegó, la vio callada y dijo en voz baja: «Solo unas horas más, por las niñas». Celia lo miró. Sus ojos tenían ojeras, callados como agua estancada. Por las niñas. Celia sufría de trastorno de ansiedad desde que dio a luz, y Vázquez se había convertido en su médico personal, pero cada vez que lo veía, pensaba en su enfermedad, algo que podía empañar la alegría del día. La noche comenzó a caer. Las luces colgantes brillaban como pequeñas estrellas. La temperatura bajaba levemente. El aroma a vainilla del pastel flotaba en el aire. Enrique estaba sentado junto a la mesa larga, observando cada paso de sus 3 hijas. A pesar de todas las preocupaciones, creía que hoy era el día más hermoso de su vida. Vázquez se giró hacia él, chocó su copa de vino. «Bebe, hoy deberías disfrutarlo al máximo, créeme». Enrique brindó, respondió con alegría: «Es raro que un médico me anime a beber más». Vázquez esbozó una sonrisa seca. «Hoy tú eres el más feliz, no ellas, porque eres un hombre con 3 razones para ser feliz, pero a veces la felicidad es frágil». Enrique iba a responder cuando se escuchó una voz desde lejos: «Todos, prepárense para la foto». Las 3 niñas se sentaron juntas en el banco al pie de las escaleras, sus rostros bañados por la luz del atardecer. Marina en el medio, Mireya a la derecha, Marisol a la izquierda. El vestido rojo de Marina resaltaba sobre el césped verde. La cámara estaba montada en un trípode. El jardinero activó el temporizador y corrió hacia ellos. 3, 2, 1. De repente, las luces parpadearon. Enrique mandó a la sirvienta a revisar. «Tal vez hay un problema con el sistema eléctrico». «Señor, lo revisaré de inmediato». La imagen quedó registrada. Un instante de paz congelado. «Disculpen el inconveniente, por favor. Sigan disfrutando». Enrique sonrió mientras las luces volvían. Abrazó la cintura de Celia y miró a las 3 hermanas jugando con los niños invitados en el patio. Menos de 10 minutos después, cuando los invitados regresaron a la mesa del pastel, el bullicio infantil se apagó. Una mujer preguntó: «¿Dónde están las 3 niñas?» Otra dijo: «Las vi correr hacia atrás». Enrique caminó rápido, mirando alrededor. «¿Marina? ¿Mireya? ¿Marisol?» Nadie respondió. Una muñeca de madera yacía al pie de las escaleras, con los ojos de vidrio mirando al cielo. Una ráfaga de viento hizo tintinear las guirnaldas de luces. Un jardinero corrió desde el establo con voz llena de pánico. «Señor Gutiérrez, yo ya no veo a las niñas». Vi pasar 3 vestidos al borde del muro. Pensé que jugaban al escondite. La música se detuvo en seco. El aire pareció vaciarse, como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno. Gritos de nombres, pasos apresurados, sonidos urgentes que estallaban como una sinfonía interrumpida. El pastel de cumpleaños seguía sin cortar. Las 3 velitas seguían encendidas, la cera goteando sin que nadie lo notara. El banco al pie de la escalera estaba vacío. Ya no estaban las 3 niñas de vestidos rojo, amarillo y azul. Ya no había risas agudas. Ya no había ese apretón torpe de manos entre hermanas. No quedaba nada, solo una muñeca de madera boca abajo, con los ojos de vidrio mirando hacia un cielo gris. Enrique Gutiérrez se quedó inmóvil unos segundos. Solo unos segundos, pero parecieron eternos. Caminó hacia el banco, miró alrededor. No estaba Marina, no estaba Mireya, no estaba Marisol. Giró hacia la derecha, donde la puerta al jardín trasero aún estaba entreabierta. Su pie tocó una cinta roja, el pequeño moño que Celia había atado con esmero en el cabello de Marina menos de media hora antes.
Marina, Mireya, Marisol. Su voz comenzó llena de esperanza, pero se tornó urgente, pesada. No hubo respuesta. ¿A dónde se fueron?, preguntó, girando sobre sí mismo, los ojos recorriendo los rostros de los invitados. La mujer del vestido azul susurró a su esposo: «Creo que están escondidas en algún rincón de la casa». Un niño dijo: «Vi a la hermana pelirroja entrar al bosque». Alguien rió, muy bajo, como para aligerar el ambiente. Pero la risa se perdió en el vacío. Enrique avanzó más rápido, su voz casi un reproche. Nadie vio a las niñas. ¡Nadie! Celia estaba tras la puerta de vidrio. Había permanecido quieta desde que las niñas se tomaron la foto, sin moverse, sin decir nada. En su mano, una copa de vino llena, aún sin probar, sin haber tocado sus labios. Sus ojos atravesaban la multitud, sin detenerse en nadie, como si esperara una señal de otro mundo. Vázquez apareció junto a ella. No le tocó el hombro, no dijo su nombre, solo se quedó parado, silencioso, como una sombra. Luego, tras unos segundos, habló lo bastante bajo como para que hasta el viento callara para escuchar. «Estarás bien, Celia. No te alteres, no es bueno para tu salud. El dolor disminuirá». Celia giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban secos. No le preguntó a Vázquez cómo estar tranquila, ni respondió nada. Solo apretó la copa con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el patio trasero, Enrique avanzaba entre la multitud, ahora alterada y confusa. Algunos invitados buscaban entre los arbustos, otros se agrupaban junto a la mesa del pastel, intercambiando miradas de preocupación. Los niños habían sido reunidos en un rincón y los camareros murmuraban. ¿Llevaban abrigo? Podrían estar en el lago si salieron corriendo. En la sala de estar de la mansión, la gente murmuraba. ¿Crees que pudo ser un secuestro? Nadie estaba vigilando la entrada. ¿Cuánta gente trabaja en esta casa? Dios mío, si fue alguien de la familia. La televisión seguía encendida en la otra habitación. Nadie la apagó. En la pantalla, imágenes en directo desde fuera de la mansión. Una reportera rubia, con maquillaje marcado y voz fría. La misteriosa desaparición de 3 niñas, hijas del millonario Enrique Gutiérrez, ha conmocionado a las autoridades locales. Estamos en la mansión Gutiérrez, donde se celebraba el cumpleaños número 5. Rachel Gunn, la mujer a quien Enrique había rechazado una entrevista exclusiva 3 meses antes, esta vez no necesitó invitación. Enrique se sobresaltó y giró la cabeza. En la pantalla aparecía la imagen del portón de la mansión. La multitud de policías comenzaba a llegar. Solo 30 minutos después del primer grito, un coche civil gris se detuvo. De él bajó una mujer de figura menuda, cabello recogido, mirada afilada como un hilo tenso. Marisol Díez, inspectora de investigación criminal de la ciudad, presente en la fiesta por invitación de un amigo del gremio. No llevaba uniforme ni placa, pero se adentró entre la multitud como si fuera la única que sabía lo que estaba haciendo. Establezcan una zona de amirellamiento alrededor del patio trasero. Revisen las entradas y salidas. No dejen que nadie salga sin registrarse. Díez dio la orden con firmeza. Se agachó junto al banco, inspeccionó el lazo rojo, luego miró hacia el bosque. Un camarero se acercó. Yo vi un coche extraño aparcado cerca de la verja, pero pensé que era de un invitado. Anota la matrícula. Descripción, dijo Díez, sin necesidad de levantar la vista. Pero solo unos minutos después, llegó el jefe de policía Ruggles. Apareció con 2 oficiales a los lados, con paso lento y semblante severo. El ambiente, que comenzaba a tensarse, se congeló de inmediato como si le hubieran echado un balde de agua fría. «Inspectora Díez», dijo Ruggles con voz grave, pronunciando cada palabra. «Puede hacerse a un lado. Este caso será manejado por mí
y el equipo especializado. Con todo respeto, respondió Díez, los niños llevan desaparecidos menos de media hora. Yo fui la primera en llegar a la escena. Lo sé, la interrumpió Ruggles, pero esta es la casa de una persona muy influyente. Debemos proceder con cuidado, mucho cuidado. Díez lo miró durante un largo momento, luego retrocedió lentamente, pero aún así anotó en su libreta: huella de neumáticos desconocidos en el portón norte. Rastro leve de arrastre cerca del jardín. Nadie respondió. Ruggles asintió hacia su personal. 2 policías se acercaron para pedirle que se retirara del área central. Cuando Díez se marchó, Enrique no se dio cuenta. Estaba en cuclillas junto al banco, con la cinta apretada entre sus manos, sin apartar la mirada del suelo. No había lágrimas, ni sollozos, solo un tipo de silencio que ahuyentaba a cualquiera que quisiera acercarse. Vázquez estaba detrás, otra vez. Esta vez apoyó suavemente una mano en el hombro de Enrique, inclinándose un poco. Conozco ese dolor, Enrique. Perdí a mi hija el año pasado. Al principio tampoco podía respirar, pero después pasa. Enrique no se giró. Seguía mirando hacia el bosque, donde la oscuridad comenzaba a infiltrarse entre los troncos. La primera gota de lluvia le tocó el hombro del abrigo, silenciosa como todo lo que estaba ocurriendo. El viento azotó los árboles, haciendo temblar las luces, que parpadeaban como llamas a punto de extinguirse. Enrique apretó levemente la cinta entre sus manos. Nadie pudo ver sus ojos. Pero si alguien lo hubiera hecho, habría notado. Algo acababa de romperse, aunque sin quebrarse del todo, como un padre que se aferra a la última imagen de su hijo en la mente antes de que la oscuridad la devore por completo. El viento seguía soplando a lo largo del camino que conducía a la mansión Gutiérrez, una casa grande, antigua y fría, como su propio dueño. Las piedras del patio estaban cubiertas de musgo verde. Un lado de la valla de madera estaba podrido, deformado, como si se mantuviera en pie más por costumbre que por fortaleza. Cada mañana, a las 7:15 en punto, Enrique Gutiérrez salía por la puerta trasera, con su abrigo viejo de cuello de terciopelo y un pañuelo blanco en la mano. Caminaba una vuelta por el jardín como si quisiera asegurarse de que todo seguía ahí, de que nada había desaparecido otra vez. Luego se detenía frente al banco de roble al pie de la escalera, donde 30 años atrás sus 3 hijas solían sentarse. El banco ahora tenía las esquinas desgastadas, la pintura descascarada, pero él lo limpiaba todos los días, con paciencia y cuidado, como si estuviera puliendo las arrugas de su propia frente. Nadie se sentaba allí, pero él lo limpiaba igual. Violeta, hermana mayor de Enrique, vivía en el piso superior. Siempre se despertaba 1 hora después, pero solía observarlo desde la ventana. No lo llamaba, no decía nada, solo lo dejaba mantener el ritmo que necesitaba para no derrumbarse. Una vez le dijo: «Es extraño, Enrique. No te queda nada, y aún así vives mejor que muchos que lo tienen todo». Él respondió con sencillez: «Porque recuerdo con claridad cada cosa que he perdido». La gente seguía pasando frente a la mansión Gutiérrez, todos los días. Algunos se detenían con el coche para mirar, otros señalaban. Los susurros crecían como enredaderas alrededor del viejo muro. Dicen que tuvo problemas con un empresario. ¿No es raro que los niños desaparecieran justo después de la fiesta? Escuché que fue por culpa de una amante. Su esposa murió 2 años después. Tal vez ella descubrió algo y la silenciaron. ¿O acaso fue él? Enrique no reaccionó. Ya había escuchado todas las versiones de la historia. Los rumores eran lo único que nunca desaparecía. Incluso vivían más que la verdad. Esa tarde, la lluvia caía débilmente.
estaba cenando solo en el pequeño comedor. Su mano temblaba levemente mientras servía sopa en el cuenco. Violeta estaba ausente porque asistía al encuentro del grupo de lectura de la iglesia. La televisión seguía encendida como cada noche, no para escucharla, sino por el sonido. Un reportaje se transmitía en el canal local sobre una pequeña organización benéfica que ayudaba a niños huérfanos en las montañas del norte. Risas de niños, pasos corriendo, la luz del sol atravesando el follaje. Todo eso era solo el fondo para la voz del narrador que resonaba de manera uniforme. Pero entonces, de repente, se quedó paralizado. En la pantalla, entre los niños, una joven agachada ataba los cordones de un niño pequeño. Giró la cabeza hacia la cámara. Solo un instante. Ese rostro, esos ojos. No era una visión borrosa, sino una familiaridad dolorosa, como si alguien hubiera presionado con el dedo una herida vieja que jamás cicatrizó. La voz del narrador continuó. Ella es Marina, una voluntaria que ha estado con el centro por casi 4 años. Creció en el sistema de acogida y eligió quedarse para ayudar a niños como ella. Marina. Enrique soltó la cuchara. El plato de sopa se volcó, el líquido amarillo rodó sobre la mesa y goteó al suelo de baldosas. Se levantó de golpe, la silla cayó detrás de él, el pecho subía y bajaba con fuerza. La sangre le martillaba en las sienes. Ya no escuchaba nada. Toda la habitación quedó reducida al sonido de su corazón golpeando en los oídos. La joven en la pantalla sonreía levemente. Giró la cabeza hacia la derecha y la luz iluminó su cuello, donde se mostraba claramente una pequeña mancha de nacimiento en forma de lágrima. Enrique avanzó tambaleándose hacia la pantalla, como temiendo que la imagen se desvaneciera. Su mano temblaba al alcanzar el control remoto, pausando la imagen. Luego cayó sobre la silla, jadeando. Durante los minutos siguientes, no hizo nada, no llamó a nadie. No volvió a encender la televisión. Solo se quedó allí, con la mirada clavada en la imagen congelada de la joven con los ojos que había visto todos los días durante los primeros 5 años de vida de Marina. Al cabo de un momento, se levantó. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, como si cualquier paso en falso pudiera hacerle perder todo lo que acababa de comprender. Abrió el cajón del mueble y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una foto tomada hace 30 años, en un cumpleaños. 3 niñas sentadas en un banco, un coche desenfocado al fondo y la sombra de un adulto en la distancia. Una sombra que nunca fue identificada. Colocó la foto antigua junto a la imagen en la pantalla. Su mano temblaba, pero se esforzó por mantenerla firme. Sus ojos ya no eran nítidos, pero los rasgos del rostro, la curva de los ojos, la comisura de los labios al sonreír, todo decía lo mismo. Enrique tragó saliva. No lloró, pero algo brilló en el fondo de sus ojos. No exactamente esperanza, sino vida que regresaba a un corazón dormido demasiado tiempo. Tocó la imagen de Marina, su dedo tembloroso, como si acariciara una grieta en el tiempo. «Eres tú», susurró, con la voz quebrada como un soplo de viento. Y la habitación de repente quedó en silencio, como si toda la casa contuviera el aliento para escuchar esas palabras. En una casa tan grande como la mansión Gutiérrez, hay puertas que, aunque estén a unos pasos, pueden separar a una persona de su propia vida por toda una eternidad. La habitación al final del pasillo en la planta baja, donde la luz siempre evitaba entrar, era una de esas puertas. Todos la llamaban la sala de archivo, pero Enrique nunca pensó que fuera simplemente un lugar para cosas viejas. Era la tumba donde enterró su esperanza 30 años atrás, y ahora estaba a punto de desenterrarla. La puerta de madera blanca, desgastada, tenía un rasguño en forma de X cerca del picaporte,
Un rasguño que Marina había tallado con una cuchara de plástico, murmurando: «La marco para encontrarla después». En ese momento, todos rieron. Celia la regañó con cariño. «Parece que grabaste una maldición». Hoy era él, Enrique Gutiérrez, quien estaba frente a esa maldición. Sostenía un manojo de llaves desgastadas. Le tomó varios intentos encontrar la correcta. La cerradura vieja crujió como lo hacían sus huesos cada vez que se levantaba de la cama en invierno. Al abrirse, la puerta produjo un largo chirrido, como el aliento de una habitación encerrada durante 3 décadas. La señora Violeta, de pie detrás de él, entrelazó fuertemente las manos. No preguntó nada, tampoco abrió la puerta por él. Esta era la puerta de Enrique. Ese dolor era solo suyo. La luz tenue se encendió. El resplandor amarillento iluminó una capa gruesa de polvo, resaltando cientos de objetos familiares, pero que parecían pertenecer a otra época. Cintas de casete, documentos amarillentos, mapas dispersos, fotos antiguas con esquinas dobladas, y un sinfín de cuadernos gruesos llenos de letras inclinadas hacia la izquierda. La escritura de Enrique cuando estaba tenso. En el centro de la habitación había un gran tablero de madera, casi tan alto como una persona. En él, un diagrama de una marca de nacimiento en forma de lágrima había sido dibujado con bolígrafo rojo, con líneas que llevaban a 3 ubicaciones, 3 regiones geográficas, 3 hipótesis sobre el destino de sus 3 hijas. «Todavía lo conservo todo», dijo Enrique, tan suavemente que parecía hablar consigo mismo. Violeta caminó alrededor, sus ojos recorriendo cada fragmento de fotografía. Había una de Marina a los 3 años, sentada en el suelo de madera, con un libro de cuentos de hadas desgastado en las manos. Otra mostraba a Mireia riendo con toda la cara embadurnada de pastel que le había puesto a la pequeña Marisol. Cada imagen era como una daga silenciosa clavada en las paredes de la memoria. «Nunca solté», dijo Violeta con la voz entrecortada. Enrique negó con la cabeza, la mirada aún fija en el tablero. «Sí solté. Todos los días intenté soltar, pero los recuerdos se aferran como raíces. No me dejan ir. Hoy lo sé. Mis hijas siguen vivas». Abrió un cajón y sacó una grabadora de casete con los bordes amarillentos de plástico. Colocó las pilas, respiró hondo, como si necesitara fuerza para enfrentar el sonido que estaba por oír. Clic. «Que duerman bien. Papá las ama. Cierren los ojos, no dejen que el dragón gris suba a la cama. Papá está aquí». La voz joven de Enrique sonó, no del todo clara, pero llena de ternura. Risas pequeñas, bostezos infantiles se colaban después de esas palabras. Y luego, silencio. Un silencio dulce, de aquellas noches tranquilas, que jamás pensó que llegaría a añorar con tanta desesperación. Violeta se giró, secándose las lágrimas con la manga. Enrique presionó el botón de detener, dejando la grabadora como si colocara de nuevo una parte de su alma en su lugar. «Hermana», dijo tras un largo silencio, «¿qué crees que debo hacer?» Violeta se sentó. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. «Enrique, si fuera yo, saldría de esta casa mañana mismo. Iría al lugar donde vive esa niña. Si enterraste tu vida durante 30 años para conservar los recuerdos, entonces ahora al menos debes luchar para recuperar a una de las 3 que te llamaron papá». «Luchar», repitió. «Ya no soy ágil. No tengo contactos. Ya no tengo el dinero de antes. Pero aún tienes fe. Y yo sigo aquí». Una frase simple, pero por primera vez en tantos años, Enrique escuchó «yo sigo aquí» con una claridad abrumadora. Se levantó, tomó el teléfono fijo y hojeó una vieja libreta de contactos descolorida. Tras unos cuantos tonos, una voz masculina y envejecida respondió. «¿Aló? Harold, soy yo, Enrique».
Un instante de silencio. Dios mío, Enrique, han pasado 10 años. Necesito a un investigador, un detective. Creo que encontré a una de ellas. Del otro lado, el chirrido de una silla al moverse. Dímelo todo. Enrique miró hacia el tablero de corcho, donde una foto de Marina, recortada de una imagen de televisión, mostraba su sonrisa, con unos ojos que no pertenecían a una joven criada en un orfanato, sino a la niña que se sentaba al pie de las escaleras, con un vestido rojo ondeando, un pastel en la mano y una voz desafinada cantando cumpleaños. Aquella foto estaba sujeta con una chincheta roja, la única que no estaba descolorida ni oxidada. Harold, estoy a punto de empezar de nuevo y necesito que vengas conmigo esta vez. El viento del exterior soplaba por la rendija de la puerta. Dentro de la habitación que había permanecido cerrada durante 30 años, la luz ya no era amarillenta. Parecía más cálida, como si volviera a la vida con cada pedazo de recuerdo antes enterrado, cada risa en la cinta vieja, cada imagen temblorosa en la pared. Enrique dio un paso atrás. Observó toda la habitación como si la viera por primera vez con nuevos ojos. Ya no era un lugar para conservar el dolor. Era una sala de estrategia para una travesía en busca de la verdad. Y esta vez no estaba solo. El otoño en los suburbios del sur de la ciudad traía una clase de silencio distinto, como si todos vivieran con más cuidado para no romper lo poco que aún quedaba. En un viejo edificio de ladrillo rojo, escondido entre calles con relojerías cerradas y tiendas en liquidación, había una pequeña oficina sin cartel ni timbre, solo una frase descolorida en el vidrio opaco: Devers Investigation. Jerome Devers estaba sentado detrás del escritorio, leyendo un expediente grueso que la luz amarilla de la lámpara iluminaba como si estuviera arrojando claridad sobre un caso que aún vivía en la sombra. Aquel hombre no parecía viejo, pero ya no era joven. Sus ojos eran lo único que reflejaban con claridad la edad, fríos, profundos y acostumbrados a ver la verdad en lugares donde nadie quería buscar. Se oyó un golpe en la puerta, 3 veces, decidido, sin vacilación. Jerome alzó la cabeza. Ya lo había adivinado. La puerta se abrió. Enrique Gutiérrez entró, con un abrigo viejo de lana, zapatos de cuero con las puntas gastadas y una mano sosteniendo un sobre marrón. No dijo nada. Simplemente dejó el sobre el escritorio y se sentó frente a él. Jerome no preguntó. Abrió el sobre. Dentro había una foto antigua. 3 niñas con vestidos rojo, amarillo y azul. Una cinta de grabación y un papel manuscrito con solo 4 palabras. Quiero saber la verdad. Jerome se quedó inmóvil un momento, con los ojos clavados en la foto. Desaparecieron en el 93, dijo Enrique, con una voz firme pero quebrada. Me acusaron en silencio y luego me olvidaron en público. La gente empezó a llamarlas los 3 ángeles rubios. Lo miró directamente. Ahora creo que una de ellas sigue viva. Necesito encontrar a las otras 2. No puedo esperar otro invierno más. Jerome asintió levemente. ¿Tiene una ubicación? Enrique le entregó un periódico con la foto de Marina. Esto es todo lo que tengo. Y la memoria Jerome abrió su laptop y comenzó a escribir. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro, haciéndolo parecer casi sin expresión. Pero bajo ese silencio, algo se había puesto en marcha. 2 días después, en la oficina sombría, Jerome estaba de pie ante una pared de datos que cubría 3 muros con notas adhesivas y fotos impresas en baja resolución. Tachaba uno por uno los nombres: camareros, invitados, familiares, repartidores de vino, jardineros, datos recolectados de periódicos, archivos de eventos, incluso clips olvidados en viejas cintas VHS. Se detuvo ante un nombre:
Vicente Vázquez. Nota al margen, psicólogo familiar de los Gutiérrez. Asistió a la fiesta de cumpleaños. No aparece en ninguna foto o video. Jerome frunció el ceño. Verificó de nuevo. El nombre Vázquez estaba en la lista de invitados, correcto. Pero no había ni una sola imagen suya. Ninguna entrevista, ningún registro visual. Desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Más extraño aún, al revisar los datos personales de Vázquez en archivos públicos, Jerome descubrió que la esposa de Vázquez había muerto apenas un mes antes de aquella fatídica fiesta. Fallecida en su habitación, sin causa clara en los periódicos, informe forense sellado. Jerome volvió a mirar el tablero de fotos una vez más. Vázquez, un hombre que acababa de perder a su esposa, asistió a una fiesta de cumpleaños de 3 niñas. Nadie le tomó fotos. Nadie recuerda dónde estaba. Su esposa murió sin razón aparente. El expediente sellado. Información vacía como una habitación limpiada de pruebas. Reprodujo de nuevo la cinta de la canción de cuna que Enrique había entregado. Escuchó cada palabra, cada sonido. El final era un suspiro largo de Enrique al decir: «Papá está aquí». Pero antes de eso, algo extraño, un chasquido, muy leve, como el sonido de un dispositivo de grabación adicional. Un escalofrío recorrió su espalda. Jerome volvió a reproducir la cinta, esta vez con el volumen al máximo. El chasquido se oyó más claro. Alguien más había grabado la canción de cuna de Enrique. No fue solo él quien lo hizo. ¿Quién tenía la cinta? ¿Quién la usó? Esa tarde, Jerome envió un correo a Enrique. El asunto contenía solo 3 palabras. Él estuvo allí. En el cuerpo del mensaje, 3 líneas breves. Vicente Vázquez. En la lista de invitados. No aparece en fotos. Esposa muerta un mes antes de la fiesta. Inestable mentalmente. Ocultamiento de archivos personales y médicos desde 1993. Debajo, una última línea, escrita por separado. Tenemos que desarmar completamente aquella fiesta y empezar por el hombre sin rostro. Esa noche, cuando Enrique leyó el correo de Jerome, se levantó y caminó lentamente hacia la sala de archivos. Si estás escuchando, deja un comentario diciendo «Luna», si está oscuro donde estás, y si todavía hay luz, escribe «Sol». Las luces de la casa se apagaban una a una. El viento soplaba entre la vieja cerca. Y en la oscuridad, la imagen de Vázquez, el hombre que siempre llevaba un sombrero de ala, ojos caídos, voz susurrante, volvió a aparecer, como una herida borrosa que aún no cicatrizaba. Pero esta vez, Enrique no apartó la mirada. Sabía que la casa apenas comenzaba. La sala de archivos se encontraba en el segundo piso de la antigua comisaría de policía de la ciudad, donde la luz del sol nunca lograba llegar. Los archivadores metálicos, fríos como el acero, se erguían imponentes como hitos del tiempo, separando lo que se sabía de lo que había sido enterrado. Natalie Vance colocó ambas manos sobre los apoyabrazos de la silla, invitando a Enrique a sentarse. El hombre que había soportado 3 décadas de dolor lo hizo con suavidad, como si fuese un ritual, no por debilidad física, sino porque cada paso que daba ahora llevaba el peso de un sufrimiento que aún no tenía nombre. Marisol Díez ya estaba allí, preparada. Su cabello era casi completamente blanco, pero su mirada no había cambiado. Seguía siendo esa mirada aguda de quien había vivido con la fe de que la justicia, si uno era lo bastante persistente, regresaría algún día. «Señor Gutiérrez», comenzó Díez, su voz grave y directa como un bisturí. «Estuvimos muy cerca de la verdad, muy cerca, pero entonces cerraron la puerta de golpe». Enrique no dijo nada. La miró a los ojos como si no necesitara palabras para confirmar. Lo había sabido. Durante los últimos 30 años, Díez abrió un antiguo expediente, el borde del papel desgastado. Una página
estaba marcada con una ficha plástica descolorida. Vicente Vázquez. Leyó lentamente. Psicólogo contratado en privado para la familia Gutiérrez, a partir de marzo de 1992. Se registran sesiones de terapia con su esposa durante casi un año, hasta que falleció. ¿Y después? Intervino Natalie, inclinándose hacia adelante. Díez pasó la página. Aquí, señaló un párrafo tachado, luego mostró otra copia fotostática. Guardé una versión sin censura. Hay un informe interno del orfanato Hopeville, año 1991. Se reportó que Vázquez tuvo comportamientos inapropiados con menores en un entorno de terapia grupal. Pero nadie siguió esa investigación. Nadie. ¿Por qué fue eliminado del expediente oficial?, preguntó Natalie, con la voz cargada de rabia. Díez levantó la vista. Porque lo protegieron. Alguien estaba detrás de él. Y porque nosotras, en ese entonces, no teníamos más que sospechas e intuición. Enrique permanecía en silencio. Su mano, sobre la mesa, temblaba levemente. No por la edad, sino por la sensación de una verdad distorsionada. Sus 3 hijas habían sido puestas en manos de un hombre que intentaba curarse rompiendo a los demás. Díez cerró el expediente y sacó un viejo mapa. Señaló 3 marcas en rojo, 3 centros de caridad importantes que funcionaron entre 1993 y 1995. Sospechamos en su momento, si fue un caso de trata, las niñas ya no estarían en el país. Pero si fue una fragmentación del ecosistema familiar, entonces podrían haber sido llevadas a 3 lugares distintos, completamente separados, pero bajo un mismo sistema de manipulación. ¿Y él?, preguntó Enrique, sin apartar la vista del mapa. Díez lo miró. Desapareció de los registros a fines de 1993, pero hubo una ocasión, en 1995, en que alguien usó documentación médica con otro nombre, Henry Delmore, para ingresar en un hospital con diagnóstico de trastorno disociativo temporal. Su rostro casi coincidía con el de Vázquez. Natalie abrió rápidamente su portátil y comenzó a ingresar datos. Este nombre fue usado para registrarse en un asilo en Edenridge, un pueblo pequeño, en las montañas del oeste. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el tecleo y la respiración pesada de 3 personas adultas que estaban demasiado acostumbradas a la decepción, pero que aún no habían perdido del todo la fe. «Vamos», dijo Enrique, poniéndose de pie. No era una sugerencia, era una decisión. Edenridge, un pueblo con una sola calle principal, 2 cafeterías y 3 estaciones de servicio. El viento allí no parecía pertenecer a ninguna estación, sino a una tristeza antigua que aún esperaba ser nombrada. El asilo Eden Pines estaba escondido al pie de la colina, con ventanas polvorientas y cortinas a medio cerrar, como si nadie hubiese necesitado mirar hacia afuera en mucho tiempo. Enrique y Díez se detuvieron frente a la puerta principal. Una joven enfermera los condujo por un pasillo revestido de madera y señaló la última habitación a la izquierda. El señor Henry habla poco. No le gustan las visitas. Cada vez que llega un desconocido, reacciona con violencia. Díez asintió. «Déjenos encargarnos a nosotros». La puerta se abrió ligeramente. El olor a desinfectante y madera podrida llenaba el aire. Un hombre estaba sentado en la cama, de hombros encogidos, con el cabello escaso. Pero su mirada, al cruzarse con la de Enrique, se contrajo de inmediato. «¡Vázquez!». El anciano gritó, como un animal acorralado. «¡Fuera de aquí!», chilló. «No sé nada. Ya no tengo nada». Díez retrocedió un paso, pero Enrique número. Entró sin temor, sin titubeos. Solo era un padre que llevaba 30 años sin poder formular una sola pregunta. «Usted me conoce y sabe por qué estoy aquí», dijo Enrique con voz firme, pero tan profunda como una roca. Vázquez temblaba.
Ellos estaban bien. Fueron amados. Yo no les hice daño. ¿Separarlos es amar?, preguntó Enrique, cada palabra brotando como gotas de sangre del corazón. Díez se sentó frente a Vázquez. Solo necesitamos una cosa, Vicente. Un nombre, un campamento, un recuerdo. Solo uno. Vázquez giró el rostro hacia la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie sabía si era miedo, arrepentimiento o solo la alucinación de alguien que ha perdido su alma. La habitación quedó en silencio por un largo rato. Entonces Vázquez susurró: «El coche, gris plateado. Llevé a la primera en ese coche, a New Haven». La niña cantó durante todo el camino. Enrique dio un paso atrás. Sintió como si alguien hubiera abierto su corazón. Por primera vez en 30 años, un fragmento verdadero fue levantado del suelo. Hay montañas en el norte donde el viento nunca se detiene. No es un viento fuerte ni violento, pero sí persistente, como un suspiro retenido a lo largo de generaciones. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba tímidamente tras los altos pinos, Marina ya estaba despierta. Se ponía sus viejas botas, se abrigaba con un suéter de lana que le llegaba hasta las rodillas y salía a caminar por el sendero que conectaba el orfanato con el pozo de agua. El campamento Shelter Pines no tenía nada especial, solo un grupo de cabañas de madera rústicas en medio del valle, con paredes descascaradas y un patio de juegos lleno de piedras y barro. Pero para los niños que vivían allí, era todo su mundo. Y para Marina, era el único lugar donde sentía que tenía un propósito. No recordaba mucho de su infancia, solo fragmentos rotos, una canción de cuna con letras incompletas, una silla roja de madera, a veces una risa que se desvanecía en sus sueños. Pero sí recordaba con claridad la sensación de que algo le faltaba. No una cosa, una persona. 1, 2, 3, gritó Marina mientras hacía burbujas de jabón con los niños. Lucas Ortega, un niño de 8 años, con una cicatriz tenue en la mejilla, era quien más cercano era a Marina. Hablaba poco, pero dibujaba mucho. Sus dibujos siempre eran iguales: una chica con alas plateadas entre dos siluetas humanas que se tomaban de las manos, detrás de ellas un bosque de pinos y una casa con ventanas redondas. «Me estás dibujando otra vez», dijo Marina con una sonrisa, limpiándose las manos enjabonadas. «No», Lucas negó con la cabeza. «Es tu hermana. Hay 3 personas iguales». Marina dejó de sonreír. «Yo no tengo hermanas», dijo en voz baja. Lucas la miró fijamente y murmuró: «Eso no es cierto. Lo soñé. Tú cantabas esa canción y ellas también la cantaban». Marina no supo qué decir. Solo se inclinó y le acarició la cabeza. «Sueñas demasiado». Pero esa noche, sola en su cuarto, comenzó a tararear la melodía de la que Lucas hablaba. Una melodía extraña, suave, inquietante. Aunque no recordaba haberla aprendido, sus labios la entonaban con fluidez, como si hubiese vivido en ella desde siempre. A la mañana siguiente, un hombre desconocido apareció en la entrada del campamento. Vestía un abrigo largo. Su rostro estaba cubierto de arrugas, con una mirada cansada, pero no fría. Marina lo vio desde lejos mientras tendía la ropa. Caminó hacia él. «Disculpe, ¿a quién busca?», preguntó. El hombre la miró por un largo rato. Sus ojos se detuvieron en el lado derecho de su cuello, donde tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de lágrima que Marina nunca había considerado importante. «¿Eres Marina?», preguntó con una voz grave y áspera, como si hubiera sido raspada por piedras. Ella se puso en guardia. «Soy Marina. Pero, ¿quién es usted?». El hombre no respondió. Solo inclinó la cabeza, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una carta doblada cuidadosamente y la dejó sobre la cerca de madera frente a ella.
Lo siento, todavía no puedo decir nada. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, como alguien que acaba de cumplir un rito doloroso. Marina tomó la carta, con el corazón latiéndole fuerte. En el sobre había solo 4 palabras garabateadas. Papá aún recuerda esa canción. Esa noche se quedó sentada junto a la ventana y abrió la carta. La letra era escrita a mano, algo torcida y temblorosa. Hija mía, si no me recuerdas, no importa. Yo aún te recuerdo. Y cada palabra que cantabas. Había 3 pajaritos sentados en un banco, con vestidos rojo, amarillo y azul. Tú eras una de las 3, ¿sabes? Cada mañana sigo limpiando ese banco, aunque ya no haya nadie sentado allí. Lee esta carta con todo tu corazón. Luego decide, no te obligaré. Pero si alguna vez te has preguntado por qué siempre sueñas con una canción, por qué en tus sueños hay 2 manitas que se sostienen, entonces sabes, eso es un recuerdo, no una imaginación. Marina dobló la carta. Sus manos temblaban. Afuera, el viento volvía a soplar entre los pinos. Y en ese viento, escuchó una voz cantando, lejana, antigua. No era la suya, sino de alguien, como ella. En la ciudad, Jerome Devers y Natalie Vance llamaron a Enrique urgentemente. En sus manos estaba el expediente entregado por Díez, detallado, completo, sin alteraciones. Vicente Vázquez utilizó técnicas de hipnosis para suprimir recuerdos tempranos en los niños, dijo Natalie, con voz fría. Alguien colaboró con él para llevar a los 3 niños a 3 centros distintos. Les cambió el nombre, creó historiales falsos, los incrustó en el sistema de acogida. Una red de mentiras, añadió Jerome. Díez concluyó. El motivo es claro. Vázquez perdió a su hijo, a su esposa. Sufrió un trastorno psicológico grave. Creo que él sintió que vivía una tragedia mientras Enrique lo invitaba a una fiesta familiar feliz. Para él, fue una humillación. Escribió una vez, la familia es una ilusión que solo creen los necios. Voy a demostrar que es una mentira. Enrique permanecía en silencio. El viento soplaba por el tejado viejo tras la ventana. Ya no era una brisa suave, soplaba con fuerza, como una llamada a continuar, a ir, para reencontrar esas otras 2 manos, para reunir las partes de 3 niños que fueron separados como raíces arrancadas del suelo. Pero esta vez, Marina había escuchado esa voz. La voz en el viento. La ciudad de Raventon se escondía en un pequeño valle, donde caminos empinados y serpenteantes llevaban al único hospital. Raventon Mercy, un edificio de 3 plantas con pintura blanca, ya desgastada por el viento y el polvo del tiempo. El invierno aún no había llegado, pero el frío ya se filtraba a través de las mangas cada vez que el rocío matutino se posaba sobre los viejos tejados. La gente del lugar vivía con sencillez, sin hacer muchas preguntas, ni contar mucho tampoco. Mireya Lorne era parte de ese pueblo. Vivía en un apartamento en el 2º piso, sobre una vieja panadería, y cada mañana caminaba por la calle principal para llegar al hospital. Era enfermera, puntual, atenta, meticulosa hasta lo mecánico. Sus colegas decían que Mireya tenía ojos suaves, pero distantes, como si siempre estuviera esperando algo que ni ella sabía nombrar. En su sala de guardia, todo estaba en orden. No había fotos familiares. Solo unos cuantos cuadros impresos en blanco y negro, un bosque, una orilla del lago y un banco bajo la sombra de un árbol. Mireya no sabía por qué había elegido esos cuadros, solo sentía cercanía, como un sueño antiguo que se repetía cada noche, con risas de niños y un vestido amarillo ondeando bajo el sol. Una tarde, mientras Mireya revisaba expedientes en la sala de recuperación, la señora Catherine Goldsmith, una anciana con demencia leve, le tomó de repente la mano.
Niña de cabello rubio, vestido amarillo, susurró la anciana con los ojos muy abiertos. Te vi en 1993, llorando en el bosque. Tenías una pequeña marca en la mano. Mireya se detuvo. ¿Qué dice, señora? La anciana cerró los ojos. Ese llanto no lo puedo olvidar. Me perdí. Buscaba el camino de regreso al antiguo campamento. Vi a una niña sentada, agarrando con fuerza una muñeca de madera. Esa niña eras tú. Mireya se sentó a su lado. Sonrió con su gentileza habitual, pero por dentro todo se desordenaba. No recuerdo nada antes de los 6 años, dijo, por primera vez en voz alta. Todas las fotos en mi expediente de acogida empiezan desde entonces. Antes no hay nadie. Esa noche, Mireya no volvió a casa. Se quedó en el hospital, acostada en el banco, junto a la oficina administrativa, escuchando el zumbido suave del ventilador e intentando ordenar los fragmentos en su mente. Había una voz dentro de ella. Eso es un recuerdo, no una imaginación. Pero no sabía a quién recordaba, ni por qué le aceleraba tanto el corazón. 3 días después, un hombre apareció en la recepción. Llevaba una camisa arrugada, una chaqueta de cuero desgastada, un portafolio, y no sonreía. Jerome Devers no habló mucho, solo dejó un sobre para Mireya con un mensaje. Aquí hay algo que necesitas saber. Mireya abrió el sobre en la sala de descanso. Dentro había 3 cosas: una foto en blanco y negro de una niña con vestido amarillo riendo entre otras 2 niñas, una con vestido rojo, la otra azul. En la foto, una línea apenas visible. Marina, Mireya, Marisol. Cumpleaños número 5. La segunda era una copia de un dibujo infantil. 3 personas tomadas de la mano, bajo un gran árbol, y detrás una casa antigua. Y la tercera, una imagen recortada de la televisión. Marina, la joven que hacía voluntariado en Shelter Pines. Mireya quedó paralizada. Su mano fue instintivamente al cuello, tocando el lugar tan familiar como su propia respiración, una marca en forma de lágrima. Su mano comenzó a temblar. No supo en qué momento comenzaron a caer las lágrimas. Solo recordaba que se quedó allí sentada mucho tiempo, mirando al espejo como si esperara que la niña de la foto saliera y dijera su nombre una vez más. Se oyó un leve golpe en la puerta de la sala. Mireya se giró. El hombre de la foto, Enrique Gutiérrez, estaba en el umbral. Su rostro mucho más envejecido, el cabello completamente blanco y en su mirada una inquietud más profunda que cualquier cosa que Mireya hubiera visto en su vida. Él no dio un paso dentro. Él simplemente se quedó allí, con las manos juntas frente al vientre, la cabeza ligeramente inclinada. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Perdóname», dijo en voz baja. «No pude protegerte». Mireya no respondió. Solo se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo a unos pasos de él. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué tengo que vivir una vida que no elegí?». Enrique no respondió de inmediato. Solo sacó algo de su bolsillo, una muñeca de madera antigua, descolorida. Era la muñeca de la que había hablado la señora Goldsmith. «La abrazabas todas las noches», dijo él. «Era lo único que te negabas a soltar cuando dejaste la casa. Y ahora es todo lo que puedo devolverte». Mireya tomó la muñeca. Ya no lloraba. Sus ojos seguían húmedos, pero firmes, como si, desde lo más profundo, un bloque de hielo se hubiera resquebrajado, dejando pasar una corriente de agua tibia que comenzaba a fluir de nuevo. Jerome observaba desde afuera. Le escribió un mensaje a Natalie Vance. «Hemos encontrado la segunda pieza, Mireya Gutiérrez. Ella lo sabe». Natalie respondió. «Bien, manténlos cerca. Nos falta una más». Faltaba una pieza. Un alma perdida aún esperaba ser llamada por su nombre. Pero hoy
En un pequeño pueblo, al pie de la montaña, entre una joven enfermera y un padre envejecido, una parte de la verdad acababa de ser devuelta. El convento San Marcel se escondía entre las montañas del sur, con su techo de tejas rojizas cubiertas de musgo y sus muros de piedra agrietados por el tiempo. Aún no llegaba el invierno, pero el viento ya era frío, cargado del olor a leña quemada y el eco de las campanas de la capilla resonando entre los viejos pinos. Allí no había muchos niños, solo algunos abandonados desde pequeños que las monjas criaban con amor y disciplina. Marisol, una chica cálida y silenciosa, había crecido allí desde los 5 años. No tenía apellido ni acta de nacimiento original, solo un nombre escrito en una hoja dentro de una canasta de mimbre: Marisol. Durante los primeros años de su infancia solía tener pesadillas, un sueño recurrente: 3 niñas sentadas en un banco viejo, con vestidos rojo, amarillo y azul. Una reía, otra susurraba y la tercera lloraba. Nunca le contó eso a nadie, solo lo escribió en su diario, un tipo de símbolo secreto que ella misma había inventado. 3 círculos unidos, debajo una línea recta y un cuadrado representando el banco. Ese símbolo aparecía decenas de veces en las páginas ya amarillentas por el tiempo. La hermana Julienne, una monja anciana, le había preguntado una vez a Marisol: ¿Otra vez dibujaste los 3 círculos? Siempre son 3. Marisol asintió, la mirada perdida. No sé por qué, solo lo siento así. Una vez, cuando Marisol tenía 8 años, exclamó durante la comida: «Papá me cantará una nana». Luego se sobresaltó, como si ella misma no entendiera por qué había dicho eso. La hermana Julienne guardó esas palabras en su corazón durante años. Ella creía que los recuerdos infantiles nunca mienten. En octubre de ese año, un hombre llegó al convento: Miguel Sandoval, el nuevo cocinero. Hablaba poco, le gustaba la música clásica y leía periódicos viejos. Una noche, mientras limpiaba la cocina, vio un noticiero con la imagen de Enrique Gutiérrez, el hombre que había aparecido en los sueños de Marisol. Miguel se quedó inmóvil. Muchos años antes, cuando trabajaba en otro orfanato, había conocido a Enrique. Ese hombre había recorrido todos los centros de caridad, tocando puertas, mostrando fotos viejas y haciendo una única pregunta: ¿Han visto a mi hija? Miguel entró a la oficina de la hermana Julienne con algo en la mano, una foto antigua, la misma que Enrique le había mostrado. 3 niñas, con vestidos rojo, amarillo y azul, sentadas en un banco, con sonrisas inocentes, y entre la luz tenue, la sombra de un hombre levantando una cámara. Puso la foto frente a Marisol, sin decir nada. Marisol miró la imagen. Un momento después, su mano tembló levemente. Murmuró 3 palabras, muy despacio: banco, largo. Una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía por qué. Solo sabía que su corazón acababa de despertar por algo muy antiguo, muy real. Miguel habló suavemente: ¿Has visto esta foto antes? Marisol negó con la cabeza, pero no apartaba la vista de la imagen. No lo sé, y sí lo sé. Esa noche, en la pequeña habitación junto a la capilla, Marisol abrió su diario y empezó a dibujar de nuevo el símbolo familiar. Pero esta vez no usó solo círculos simples, dibujó rostros, 3 rostros, y en el centro estaba ella. Al mismo tiempo, a más de 100 kilómetros del convento, Enrique Gutiérrez se encontraba frente a la puerta del hospital psiquiátrico donde Vicente Vázquez estaba detenido en espera de juicio. Era la primera vez que veía de nuevo a ese hombre, el que no solo había robado a 3 niñas, sino también 30 años de juventud, un matrimonio, toda una vida. Vázquez estaba sentado, esposado, con ojos hundidos y cabello completamente blanco. Sus cómplices de antaño, el sheriff Ruggles, el juez Elliot Monroe,
quienes ignoraron todos los ruegos de Enrique y protegieron indirectamente a Vicente, ya habían sido convocados. Otros habían muerto o estaban seniles, pero sus crímenes nunca se habían ido. Cuando Enrique entró, sus ojos destellaron con ese tono sarcástico tan familiar. «Supongo que viniste para oírme decir, lo siento». Vázquez se rió con desdén. «Pues no lo haré, porque te mereces todo lo que te pasó». Enrique apretó los puños, los nudillos pálidos como la cal. Vázquez se recostó, con voz liviana. «Perdí a mi esposa, a mi hijo, a todo. Un mes después, me invitaste a la fiesta de cumpleaños de tu familia feliz. Reían, cantaban. ¿Sabes a qué se parecía? A una bofetada. Así que devolví el golpe». Bajó la cabeza, murmurando como si hablara consigo mismo. «El demonio eres tú. Yo solo soy una sombra, la sombra de algo que tú te enorgulleces en mostrar». Enrique se quedó en silencio. Años había vivido atormentado, con pesadillas, con la obsesión de saber si había cometido un error. Pero frente a este hombre, entendió. Hay crímenes que no necesitan motivo, nacen de la envidia, del odio silencioso. ¿Sabes que esos 3 niños todavía cantan la canción de Cuna?, preguntó Enrique, suave pero firme. Aunque los hipnotices, los borres, les cambies el nombre, la canción sigue ahí. Vázquez no respondió, cerró los ojos y por primera vez no tuvo nada más que decir. Enrique salió de la habitación, sin levantar la cabeza, sin mirar atrás. Pero sus hombros ya no estaban tensos. No había venido por venganza. Había venido para presenciar. La crueldad no puede enterrar al amor. Y lo supo. Estaba a punto de completar el último tramo, porque faltaba una pieza. Una muñeca de madera vieja. Una niña con memoria visual. Un banco que pronto tendría a 3 personas sentadas juntas. La tarde en Gutiérrez Gil traía una luz dorada tenue, como el polvo que cubre los recuerdos. Pájaros cruzaban silenciosamente el cielo azul grisáceo, dejando una calma reflexiva a su paso. La mansión Gutiérrez seguía allí como testigo del tiempo. Tejado oscuro, muros de piedra envejecida, cerca de madera rala como arrugas en el rostro de un anciano que aún espera ser llamado a casa. Ese día, 3 chicas llegaron a la mansión. Nadie sabía exactamente por qué, ni quién las había invitado. Todas recibieron una carta escrita a mano, con una caligrafía sencilla, sin nombre del remitente. «Por favor, vengan a Gutiérrez Gil el 20 de octubre. Algo que les pertenece y que pertenece a su futuro las está esperando aquí». Marina llegó primero. Aún llevaba su abrigo largo de lana, un bolso de tela en la mano y la mirada fija en la imponente casa. Mireya llegó después, aparcando con cuidado al borde del camino, caminando lentamente, como si cada piedra del sendero guardara un fragmento vago de memoria. Marisol fue la última, con Miguel. Se detuvo largo rato ante la verja de hierro, con una foto antigua en la mano, ya borrosa en las esquinas. Natalie Vance las recibió sin decir mucho, solo las invitó a entrar y las llevó a sentarse en el banco de madera al pie de la escalera. El banco de roble que Enrique Gutiérrez había limpiado cada mañana durante 30 años. El salón estaba en silencio. La luz de la tarde entraba en ángulo por la ventana, cubriendo con un tono dorado cálido a las 3 mujeres. Nadie hablaba, no se reconocían entre sí, pero el ambiente no era ajeno. Enrique estaba sentado a lo lejos, en una esquina del salón, junto a una mesita baja de madera. En sus manos tenía una vieja grabadora de cassette, la misma que usaba para cantar canciones de cuna a su hija cada noche. Presionó un botón. Una melodía vaga comenzó a sonar. No muy clara, pero lo suficiente como para tocar algo profundo en el subconsciente.
El sonido era tosco, antiguo, lleno de ruido, pero aún así tierno. Que duerman bien. Papá las quiere. Cierren los ojitos. Marina alzó la cabeza sin darse cuenta, los ojos abiertos, como si tratara de escuchar mejor. Luego sus labios se movieron, sin palabras, solo un murmullo suave, la melodía saliendo desde su garganta como si la conociera de toda la vida. Mireya se giró sorprendida. Su mano tocó la de Marina instintivamente. Nadie reaccionó, nadie se asustó. Ese toque no fue contacto, fue reconocimiento. Un suspiro suave se oyó. Marisol las miró. En sus ojos brillaba algo entre la curiosidad y la nostalgia. Tampoco entendía cómo conocía esa melodía, pero al escucharla juntas, al respirar al mismo ritmo, en ese viejo canto, algo dentro de ella se movió. 3 voces, finas, dudosas, luego al unísono. Nadie cantaba la letra completa, pero la melodía era plena, suave, como sacada de una memoria compartida. El atardecer caía sobre las paredes, dibujando una franja desvaída como si tocara la noche. Mireya murmuró, casi inaudible: «Nos sentamos aquí, ¿verdad?». Enrique no respondió. Se levantó, caminando lentamente hacia ellas. El viento entraba por una ventana entreabierta, moviendo ligeramente la cortina. Se detuvo a unos pasos. En su mano, una fotografía. «No quiero forzar a nadie a creer en algo que no recuerdan», dijo, con la voz rasposa. «Pero si en su corazón hay algo que las llama, dejen que esta imagen hable». Puso la foto sobre la mesita frente a las 3. Nadie la tomó de inmediato, pero luego Marina extendió la mano y tocó el borde. Mireya inclinó la cabeza. Marisol soltó un leve sollozo. La foto, ya borrosa, con esquinas despegadas, mostraba a 3 niñas sentadas en este mismo banco, vestidos rojo, amarillo, azul, riendo, parloteando. Una de ellas señalaba hacia la cámara. Marina susurró, con voz quebrada: «Este vestido, lo soñé una vez». Mireya le tomó la mano. Marisol extendió la suya, tocando a ambas. Entonces, como un manantial que brota repentinamente de la tierra, los recuerdos regresaron. No completos, no con fechas exactas, pero sí con sensaciones, risas resonando, manos tomadas corriendo por el jardín, un pastel de cumpleaños de 2 pisos y un hombre cantando nanas cada noche. Las 3 rompieron en llanto. Nadie podía explicar nada con claridad, pero las lágrimas caían al mismo ritmo, como si sus almas, alguna vez separadas, ahora se volvieran a juntar, no por hechos ni por palabras, sino por el latido del corazón de 3 niñas que una vez fueron apartadas. Enrique estaba allí, en silencio, sus ojos enrojecidos. Las manos le temblaban, pero no las alzó para secarse las lágrimas, porque sabía que esas lágrimas eran reales, eran del día que creyó que nunca volvería. De pronto, sintió que, aunque aquellos malvados no pagaran, nada importaba más que el hecho de que su familia estaba reunida. Natalie, Jerome y Violeta estaban a lo lejos, sin intervenir. Nadie tenía derecho a interrumpir ese momento. Solo el viento pasaba entre la vieja valla de madera. Luego se detenía, como si también escuchara la canción de cuna resonar una vez más. Enrique habló suavemente, casi como un suspiro. «Hijas, han vuelto a casa. 3 piezas, 3 vidas, 3 almas que parecían perdidas para siempre, al fin encontraron su lugar, no gracias a pruebas ni a un tribunal, sino por un amor que no puede ser borrado. 3 voces al mismo tiempo. No es solo el regreso de 3 niñas robadas, sino también el viaje para recuperar la memoria, la identidad y lo más valioso, el sentimiento de pertenecer a alguien, a algún lugar. Tal vez en cada uno de nosotros también hay partes de la memoria enterradas, preguntas sin respuesta, relaciones inconclusas y personas que olvidamos o dejamos ir.
pero que en silencio deseamos volver a nombrar algún día. ¿Alguna vez te has preguntado quién serías si perdieras a todas las personas que te abrazaron de niño? ¿Alguna vez has conocido a alguien que tu corazón reconociera antes que tu mente? Si algún día escuchas de nuevo una vieja canción, ¿serías capaz de reconocer que es el llamado de una parte de tu vida que dejaste atrás? Compártelo conmigo. ¿Qué has sentido en esta historia? Pero si ya es tarde, duerme pronto, y si aún hay sol, disfruta tu día con todo el sentido. Estamos muy agradecidos de que hayas estado con nosotros hasta el final.